Mire usted, cuando se trata de comer, parece que simplemente nos llevamos a la boca pues lo que disponemos a nuestro alrededor. Y por mucho tiempo lo hemos hecho de manera inconsciente. Pero la verdad es que hoy en día hay conocimiento, hay información, hay ciertas tendencias a nivel mundial y también localmente para que seamos mejores en estos aspectos de alimentarnos correctamente y sobre todo que estos procesos de alimentación tengan el ingrediente de sustentabilidad, que también es un tema muy importante en estos días en el mundo. En este programa vamos a hablar precisamente de alimentación sustentable. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Buenas tardes, estamos de nuevo con usted en su programa Mundo Sustentable. Y mire, sabemos que en este país, nuestro querido México, tenemos una serie de problemas que tienen que ver con mala alimentación, que se refleja además con enfermedades que pues se manejan en las conversaciones, en los noticieros. Las organizaciones e instituciones de salud han establecido algunos mecanismos. Pero además, cuando nosotros le incorporamos de acuerdo a la modernidad el término sustentable, esto adquiere una mayor importancia. Y entonces en este día vamos a hablar precisamente de alimentación sustentable. Y para ello hemos invitado a la doctora María Elena Villarreal Arce, quien es la presidenta del capítulo Nuevo León del Colegio Mexicano de Nutriólogos. Y también tenemos al doctor Rogelio Salas García, quien es profesor e investigador de la Facultad de Salud Pública y Nutrición de nuestra querida Universidad Autónoma de Nuevo León. Buenas tardes, María Elena. Buenas tardes, Rogelio. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bien. María Elena, podemos empezar por vamos a tratar de hacer una definición o explicarle a nuestra audiencia ¿cuál es el significado del concepto de alimentación sustentable? Sí, claro. Pues primeramente yo creo que la alimentación debe de tener un doble objetivo y para allá va dirigido lo sustentable. Debe de ser sustentable y saludable. Es decir, que prevenga y que coadyuve problemas de salud, pero que también enfrente esos problemas ambientales que están más asociados a la parte de producción y consumo responsable de los alimentos para que se genere un impacto ambiental más reducido. Esto también pues nos debería de llevar a respetar la cultura, la biodiversidad, cuidar los ecosistemas terrestres, la vida submarina, etcétera. Es decir, esta alimentación debe favorecer a las generaciones que estamos hoy aquí y a las que están por venir para que llevemos una alimentación más saludable y para tener una vida más sana. ¿Cómo lo podemos lograr? Pues esta alimentación sustentable le da prioridad a los alimentos naturales y mínimamente procesados, que sean locales, que sean de temporada y que se potencien todas estas actividades culinarias y gastronómicas que hablamos de la cocina tradicional. La mexicana es una muy rica cocina tradicional y que fomenta mucho esta alimentación sustentable. Es decir, esta alimentación tiene que ver o está alineada a estos objetivos de desarrollo sostenible propuestos por las Naciones Unidas, pero por otra parte también cumple con las características de una dieta correcta que se establecen en nuestra normativa oficial mexicana, en la norma 043, que nos dice que toda dieta debe de ser completa, que incluya los grupos de alimentos, que sea equilibrada, quiere decir que los nutrimentos o los nutrientes guarden proporciones entre sí, que sea adecuada, gustos y necesidades, que sea suficiente para que cubra todas las necesidades nutricionales de cualquier etapa de la vida, que sea variada y que sea inocua. Y yo creo que este es el punto importante, es decir, que no produzca o no provoque riesgos a la salud en ninguna naturaleza. Muy bien. Rogelio, ¿existen algunos ejemplos de experiencias exitosas en donde haya sido posible implementar esto de la alimentación sustentable?
Sí, claro que sí, doctor. En México y a partir, bueno, tenemos datos de en otros momentos y tiempos, pero a partir de 2015, cuando los líderes mundiales toman el compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible, donde tiene que ver la parte de la seguridad alimentaria, la erradicación del hambre, la pobreza, el cuidado de recursos naturales, pues es una invitación a todos los líderes internacionales para que tomen cartas en el asunto y puedan desarrollar proyectos que de alguna manera encajen al cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? En México se han tenido muchos proyectos que si bien no han marcado un éxito en el tema de la alimentación, de la pobreza, de las carencias nutricionales, del sobrepeso y la obesidad, son programas o proyectos que necesitan que se puedan enlazar con un estricto rigor metodológico y que se puedan evaluar precisamente para ver el impacto que se tiene en la población con estos proyectos. Conocemos desde administraciones anteriores a nivel nacional el programa de solidaridad, el programa Progresa, Oportunidades, México sin hambre, Prospera, que han sido programas que han incluido mucho la parte de la seguridad alimentaria, de la nutrición, de la atención en educación y nutrición, pero que desafortunadamente, y hay que decirlo, tienen un sello político-administrativo que cambia con el periodo de las administraciones públicas y eso interrumpe de alguna manera el seguimiento y la evaluación para poder ver el impacto que los programas tienen en la población, pero son programas muy buenos. También hay otros programas que a nivel de iniciativa privada o de organizaciones no gubernamentales se han implementado y donde hay una participación importante de la academia, de sectores sociales y que tienen una estructura metodológica definida, clara, sólida y que buscan de alguna manera la utilización de los recursos naturales, la educación en la nutrición y la producción de alimentos para autoconsumo, cuidando obviamente o insertándose en algunos de los objetivos de desarrollo sustentable. Pero sabemos que los cambios en materia de nutrición no son a corto plazo, sino son a mediano o largo plazo porque se requiere de una evaluación, de un seguimiento para poder visualizar el cambio desde el punto de vista nutricional en la población con este tipo de programas. Muy bien, qué interesante me parece todo esto. A veces uno se pone a pensar cuando anda en el supermercado que ves frutas exóticas que trajeron no sé de dónde y a qué distancia, y pues este tipo de cosas prácticamente no se puede incorporar en una dieta normal de un individuo que vive en Nuevo León, ¿no? Lo que estoy entendiendo de ustedes es que debe ser alimentación que esté accesible a distancias no muy largas, que la población pueda conseguir continuamente para que pueda formar parte de su base nutricional, ¿no? Yo creo que parte del éxito de los programas es precisamente el respeto de las culturas alimentarias de la población y sobre todo las características socioambientales y geográficas de la población para que se puedan implementar estrategias exitosas y que se tenga un mejor resultado en materia de alimentación y nutrición. Muy bien, pues se llega el tiempo de hacer el primer corte, pero regreso para seguir platicando con ustedes. Usted no se vaya, estamos platicando con la doctora Marilena Villarreal Arce y con el doctor Rogelio Salas García de Alimentación Sustentable. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable y seguimos hablando de alimentación sustentable. Marilena, obviamente al no poder disponer de una alimentación sustentable se generan algunos problemas de salud pública. ¿Podrías platicarnos al respecto tu opinión? Claro que sí. Este es un fenómeno muy interesante. ¿Por qué? Porque los problemas no vienen por sí solos, vienen como resultado
de una práctica que hemos llevado durante muchísimo tiempo y que culmina en serias estadísticas de salud. Por ejemplo, hablando de sobrepeso y obesidad, sabemos que hay muchos factores que las condicionan, sin embargo, sabemos que destaca una transición alimentaria. ¿Y qué es esta transición alimentaria? Pues viene siendo los cambios que hemos realizado en nuestros alimentos, es decir, cuando pasamos de lo más natural a lo más rápido y procesado por infinidad de factores, porque no necesariamente es porque uno lo desea. A veces el trabajo, el tiempo con el que se dispone nos lleva a ir realizando esta transición alimentaria que va dando como resultado pues estadísticas importantes de sobrepeso y obesidad como punta del iceberg, por supuesto. Por acá nuestros resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que es la ENSANUD, en sus resultados más recientes, en el 2018, nos pone un panorama un poquito importante con respecto a estas estadísticas, porque vamos observando cómo conforme avanza la edad, la cantidad o el porcentaje de población se incrementa. Por ejemplo, nos muestra que el 8.2% de la población de menores de 4 años ya presenta sobrepeso, pero que el 20% se identifica con riesgo de presentar sobrepeso. Luego pasamos a la siguiente etapa, que son estos preescolares y escolares entre 5 y 11 años, y vemos que las estadísticas ya nos dicen que hay 35.6% de sobrepeso y obesidad. Luego hablamos de los preadolescentes y adolescentes de 12 a 19 años y vemos que el porcentaje es 38.4%. Hasta que llegamos a la edad adulta y estamos hablando que en México hay un 75% de adultos mayores de 20 años que presentan sobrepeso y obesidad. Entonces, ¿cuál es el punto? Que en Nuevo León no estamos muy distantes de esa cifra. Hay 68% aproximadamente de los neoleoneses que tiene o que presenta sobrepeso y obesidad de acuerdo a estas estadísticas nacionales. Y aquí lo importante es que nuestro país ocupa uno de los primeros lugares, el segundo lugar en la prevalencia de sobrepeso y obesidad, pero que también en el mundo hay muchas personas que lo llegan a padecer, ¿no? Resultado de este sobrepeso y obesidad, porque no se queda ahí. Luego nosotros traemos otros problemas de salud enlazados, ¿no? O que se van generando a partir del sobrepeso y la obesidad, como es la diabetes, por ejemplo, si pudiéramos hablar de un problema también muy grande. Sabemos que en el mundo hay aproximadamente 347 millones de personas que viven con diabetes y más del 80% de las muertes por diabetes se han registrado en países con ingresos medios y bajos, y casi la mitad de esas muertes son en menores de 70 años, lo cual ya nos está poniendo un escenario un poquito de pensarse y de reflexionar, ¿no? Si nosotros dijéramos, bueno, eso es en el mundo, México, ¿cómo estamos? Pues en México también tenemos un 10.3% de la población mexicana que vive con diabetes, y Nuevo León, pues nosotros nos estamos dando cuenta que somos una de las 5 entidades federativas con mayor prevalencia de diabetes. Entonces estos son problemas que se nos van acumulando y nos van haciendo un problema de salud pública. Obviamente la diabetes tampoco queda sola. ¿Qué pasa cuando no la controlamos? Se complica, como todo, se complica, hay otras patologías que se le empiezan a agregar, y eso va provocando mayor problemática. Siguiendo, por ejemplo, usted me preguntaba cuáles son los problemas de no llevar una alimentación saludable y sostenible. Tenemos también el tema de lactancia materna exclusiva, que es considerada una alimentación saludable y sostenible por todo lo que encierra, ¿no? O sea, encierra por ahí que es económica, que está disponible en todo momento, que no necesita refrigeración, conservación y envase, y sin embargo, las estadísticas nos muestran que apenas el 30% de la población mexicana es alimentada durante los primeros 6 meses con leche materna exclusiva. Entonces, ¿qué sucede con los que no?
pues nos vamos a estos productos ultraprocesados, industrializados, que para nada favorecen esta alimentación sustentable. Si a eso le vamos sumando que tenemos un incremento en el consumo de alimentos considerados ultraprocesados porque están fabricados con aditivos, con colorantes, saborizantes, pues la gama de problemas en salud pública se nos empiezan a sumar y los empiezan a incrementar. ¿Por qué? Pues porque la salud pública también tiene que ver con esta alimentación que mencionábamos, sostenible y saludable. Muy bien, definitivamente es un verdadero problema. Pero, a ver, Rogelio, estamos hablando de salud pública, pero si hablamos del concepto de sustentabilidad en su totalidad, en el entendimiento total, ¿hay algún otro tipo de problemas económicos o sociales que se derivan también de esta alimentación no sustentable, además de los ya mencionados como problemas de salud pública? Claro que sí, el problema de alimentación y de nutrición en la población representa otras dimensiones también sociales, económicas, políticas que se deben de considerar. En este sentido, yo creo que uno de los principales problemas es que se habla sobre sustentabilidad es la pérdida de la agricultura, la pequeña agricultura, y la presencia de la agroindustria, ¿verdad? Que eso representa una inversión tremenda y hay un intercambio de desigualdad entre los campesinos y la agroindustria que hace que tengan que obtener a lo mejor más herramientas, más infraestructura y el uso a lo mejor de insecticidas, pesticidas y demás para la producción de los alimentos, y esto representa un costo importante en la producción de los alimentos y entonces desfavorece a los campesinos. La agroindustria ve en el área donde se produce como una simple área de producción o del suelo, mientras que los campesinos, además de la producción, también es el lugar donde ellos viven. Y entonces, pues esto representa una dificultad, un problema para tener acceso a los alimentos. Las agroindustrias reconocen, y retomando un poquito lo que la doctora María Elena dice, las industrias reconocen la producción de alimentos, el alto costo que eso luego dificulta el acceso a los alimentos para toda la población, pero la producción de alimentos de poco valor nutritivo o alimentos chatarra llamadas anteriormente. Entonces, incrementa la manufactura de este tipo de productos, se reconoce y las empresas mismas ofertan alimentos que ellos consideran saludables, el promover. Producen refresco, pero también te promueven un refresco light, te muestran un producto a lo mejor con un gramaje menor o con un envase desechable, etcétera. Y finalmente sigue siendo un alimento de poco valor nutritivo, pero que además daña nuestro ecosistema porque son producciones temporales, dañan el suelo, dañan nuestro medio ambiente, la contaminación ambiental, el mal uso o el exceso en el uso de empaques que contaminan cada día más, y sobre todo el efecto negativo en la parte de alimentación y de estilos de vida saludables de la población. Así es de que tenemos... Rogelio, permíteme porque ya es tiempo de hacer otro corte, pero vuelvo para seguir platicando contigo de este asunto. Gracias. No se vaya, estamos platicando de alimentación sustentable. En un momento regresamos. Gracias. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable. Seguimos platicando con la doctora María Elena Villarreal Arce y con el doctor Rogelio Salas García. Rogelio, nos quedamos hablando de los impactos sociales y económicos de la alimentación no sustentable. ¿Puedes continuar, por favor? Claro que sí. Lo que viene con todo este abandono de la industria o del cultivo de alimentos, finalmente lo sintetizamos a un incremento en el costo de los productos, el uso de sustancias químicas que dañan al ambiente y alteran también el valor nutritivo de los alimentos,
y también el uso de material desechable para el mundo, ¿no? Son tres cosas muy importantes que tienen un impacto importante en una alimentación sustentable y sobre todo también en los estilos de vida de la población. Cada vez tiene acceso más a la industria de alimentos industrializados, que dañan de alguna manera, se va alejando más, se va abandonando la dieta tradicional mexicana, que de hecho la dieta tradicional mexicana, por las características originales, netas, la UNESCO la ha declarado como un patrimonio cultural, ¿verdad?, en la alimentación, pero la hemos ido desplazando por tener acceso a alimentos industrializados, alimentos de alta densidad energética, por adquirir estilos de vida poco saludables en el consumo del tabaco, del alcohol, el sedentarismo, cosas que de alguna manera van repercutiendo en lo que comentaba la doctora María Elena, en la inactividad física, en el sobrepeso, la obesidad y todas las enfermedades asociadas a esta problemática. Entonces, se convierte en un problema de salud pública con una infinidad de factores que intervienen en esta modificación y aprovechamiento de los recursos naturales. Sí, y además yo creo que cuando ya la gente está enferma, el costo para las instituciones nacionales de salud de mantener pues el suministro de fármacos a todas estas personas enfermas significa un gasto muy importante para cualquier tipo de gobierno, ¿no? O sea, que ya definitivamente cuando son enfermedades como la diabetes, pues se generan consumos constantes y consistentes de fármacos. Pero bueno, creo que queda clara esta idea. Marilena, ¿qué opciones tendríamos para promover una alimentación sana y sustentable? Pues aquí partimos del hecho de que desde la industria, por ejemplo en Nuevo León, sí hemos visto o hemos presenciado algunas acciones por parte de empresas socialmente responsables. Estas empresas hay ocasiones que hacen convenios universitarios y establecen algunos programas de intervenciones nutricionales, es decir, hacen una evaluación nutricional de sus trabajadores y eso permite una detección oportuna de riesgos o de complicaciones cuando no hay un control, como lo dijiste ahorita, Sergio, esto implica mucho gasto, ¿no? Porque también el ausentismo es importante, entonces estas empresas están haciendo acciones encaminadas a estas situaciones, también a que se impacte en los menús que sean más sustentables dentro de las empresas, sabiendo que a veces los trabajadores consumen ahí 1 o 2 comidas del día, entonces se trata de que se utilicen menos productos ultraprocesados y se tienen estas acciones, por ejemplo. Otras acciones también muy interesantes que hemos visto en Nuevo León es, por ejemplo, la aprobación de la Ley de Derecho de la Alimentación Adecuada que combate el desperdicio de alimentos en el estado de Nuevo León. ¿Y por qué es importante? Porque sabemos que hay un desperdicio de alimentos en México del 37% de los alimentos que se producen. Es decir, son como 10.430.000 toneladas al año. Entonces, imagínate que con esta ley se pueda identificar qué se puede hacer antes de que ese alimento se desperdicie o se eche a perder y se le dé mayor oportunidad a población que tiene menos acceso o que más lo necesita y se utilicen estos alimentos, ¿no? Tenemos las redes mexicanas universitarias que también fomentan la formación de individuos integrales que ya traigan una idea de una alimentación saludable y sostenible. Esto es importante porque a largo plazo van a impactar en familias y van a impactar en la sociedad. Sin embargo, yo creo que los principales actores aquí somos nosotros, ¿no? ¿Y por qué somos los principales actores? Porque nosotros somos los que decidimos esta transición ecológica. Nosotros podemos empezar a decidir por alimentos más saludables, por alimentos más naturales. Sabemos que si nosotros aprendemos a comer bien y educamos desde casa a comer lo más natural posible, lo de temporada, nosotros podemos promover también que las cantidades sean las acordes, que no haya desperdicios en el refrigerador y la alacena, y con esto desde casa empezamos
a proponer estas acciones de alimentación sustentable. Sabemos también que impactamos en la mercadotecnia, porque si nosotros optamos por una dieta más natural y elegimos alimentos distintos a los que nos ofrecen, no va a quedar más remedio que empezar a producir lo que el cliente pide. Y si el cliente pedimos lo natural y lo sustentable, pues vamos a tener que exigir eso y se nos va a proveer ese tipo de opciones, ¿verdad? Y eso pues nos va a ir llevando a una mejora en las decisiones. El tiempo se nos agota. Les voy a pedir a cada uno en 30 segundos que me digan, por favor, un mensaje para los jóvenes. Yo creo que aquí sí tendría que ser muy orientado hacia los jóvenes, ¿no? Que son a los que les tenemos que cambiar el pensamiento para que finalmente cuando sean adultos mayores no padezcan todo lo que padecemos ahora los que ya estamos en esa situación. Por favor, 30 segundos. Gracias. Pues yo creo que lo principal es que hagamos efectivas acciones concretas. Evitemos alimentos ultraprocesados o productos ultraprocesados, desperdicio de alimentos, consumo local y natural, utilizar menos los transportes que contaminan y favorecen la actividad física, y eso nos va a dar salud y calidad de vida. Muchas gracias. Rogelio. Sí, yo sintetizo en 2 puntos muy importantes. Primero, el compromiso individual, el cual debemos de tener un cuidado por el medio ambiente, el respeto a la naturaleza, a la cultura del cuidado del agua, evitar el desperdicio de los alimentos, y por otro lado, el compromiso de los gobiernos y de las instituciones para generar programas y o políticas públicas que garanticen la sustentabilidad alimentaria y que se pueda lograr grandes cosas con esta atención que se requiere a la problemática de la pobreza y la malnutrición, que también son problemas emergentes de salud pública. Entonces, los jóvenes tienen una participación importante en esto, sobre todo en el respeto de los medios naturales, ¿no? De todo lo que tenemos a nuestro alcance. Muy bien, pues muchas gracias, Marielena, Rogelio. Ha sido bastante rica esta conversación. Y bueno, les agradezco mucho por permitirnos estar con ustedes y difundir estos conceptos tan importantes que deben resultar para toda la población. Y mire usted todo lo que nos han dicho ahora aquí la doctora Marielena y el doctor Rogelio. Piense lo que coma, no coma cualquier cosa, piense en su salud, piense en su futuro, evite enfermarse. La alimentación tiene mucho que ver con ello. Lo espero en los siguientes programas de Mundo Sustentable. Recuerde que usted es parte importante del cambio que queremos provocar. Gracias.